Los componentes de la historia clínica perinatal, como mencionamos, en las historias clínicas están las variables de estos componentes descritas en un instructivo llenado que puede ser obtenido por vía web para que podamos nosotros tener la facilidad de ver cada una de las variables que nosotros llenamos en esa historia. Nos van a orientar y nos van a guiar en cuanto a cuál es el valor exacto o el valor que permite el soporte de la computadora de llenar la historia clínica, y nos va a facilitar entonces el trabajo de ese llenado. Lo podemos encontrar en las direcciones que están puestas en las pantallas y que son accesibles, que es de la OPS. Dentro de los formularios de la historia clínica perinatal, contamos entonces, como ya mencionamos, con la versión actual que estamos utilizando, que también se encuentra en la pantalla, en donde la principal hoja está la historia clínica perinatal. En la parte posterior, en el anverso de la hoja, está lo que es la morbilidad materna extrema, los formatos de la morbilidad materna extrema, además de que también se encuentra el formato de atención del aborto, la atención por Zika, y mencionamos que ya en el documento en web se encuentra la atención por COVID-19, que ha sido incorporada en el mes de junio de este año en la web. Adicional, pues las pacientes pues también tienen su carnet perinatal, pero que va a ser exactamente igual que la historia clínica perinatal que se encuentra dentro de la herramienta, para que podamos nosotros entonces tener un respaldo de que la paciente, en el caso de que acuda a una instalación que aún no tenga implementado el Web Plus, o que sea una instalación que esté fuera de la cobertura de los expedientes electrónicos, también mantenga la información y pueda también acudir a los hospitales con esa información importante que se tiene. La historia clínica perinatal, como sabemos, es importante para el cumplimiento de las normas, y cada uno de estos ítems que se describen en el formulario llenado y cada uno de estos ítems que nosotros tenemos en la historia nos van a servir para hacer una evaluación de esa atención que se está realizando. Y también nos van a permitir tener una idea de cuáles variables nosotros podemos combinar, hacer una evaluación de ellas para entonces algún tipo de trabajo o de hacia investigación, o inclusive para trabajos administrativos, ya que si nosotros anotamos los medicamentos, el tipo de atención que se le dio a la paciente, nosotros también podemos planificar administrativamente las necesidades que se tienen en una u otra instalación. A continuación veremos una parte práctica de cómo llenar todos los formularios, cada uno de los ítems en el sistema informático perinatal SIGWeb Plus. La parte inicial de la introducción de los datos en el sistema informático perinatal, es necesario que se introduzca el usuario y la contraseña en estos campos que tenemos aquí. El usuario ya ha sido creado para lo que es el sistema de información en salud del expediente electrónico. Cada persona o cada miembro del personal de salud que trabaja en las instalaciones de salud tiene ya un usuario del sistema o SIS. La contraseña para el SIGWeb Plus es diferente y se crea utilizando el usuario del SIS. Cuando nos dan la contraseña del SIP, sencillamente lo introducimos en esta pantalla y podemos entonces tener acceso para ingresar al sistema informático perinatal. Esta contraseña nos va a permitir, al entrar, que nos logueemos en la institución que estamos trabajando en ese momento. Generalmente las claves del SIP se le hacen a las personas y se les loguea ya, se les pone en la instalación en donde trabajan, pero pudieran tener 2 o 3 instalaciones inclusive en donde prestan servicios, ya sea de forma regular en un horario o haciendo turnos, y también van a aparecer. Esa pantalla que aparece dependiendo de cada persona va a decir las instalaciones donde trabaja, y de esa forma entonces poder continuar logueándose en la instalación en donde está atendiendo en ese momento, para que toda la información se registre como que está en esa instalación. Entonces, de esta forma pudieran aparecer una o inclusive 2 o 3 instalaciones según la persona como esté logueada. No van a aparecer todas estas instalaciones, va a aparecer solamente 1 o 2 o 3 las instalaciones en donde trabajen, y uno entonces busca en la que pertenece y
realiza la asignación de donde está trabajando, la escoge y le da continuar. En ese momento ya queda uno logueado en la instalación con el número que se le asigna a esa instalación y con el nombre propio de uno. Es importante que al terminar la sesión del día o de trabajo que esté haciendo, salga de esa sesión, en cerrar sesión, ya que esa es una clave única y todo lo que se escriba en ese momento que esté logueado con su nombre va a aparecer bajo su nombre en el sistema de registro de seguridad que tiene el sistema informático perinatal. Ese registro de seguridad nos permite saber quién realiza cualquier tipo de ingreso de información o cambio en la información de las historias clínicas perinatales en tiempo del momento en que se realizó, con hora y día en donde se realizó. Por lo tanto, es importante que nos loguemos con nuestra clave y al terminar, ¿no?, en este apartado también cerremos la sesión para iniciarla en otra instalación o en el día siguiente que regresemos a la misma instalación. Dicho esto, ya estamos logueados en la página del sistema informático perinatal y podemos iniciar el ingreso de pacientes o el ver los pacientes que ya están ingresados para darle la atención a nuestra paciente. Se va a lograr haciendo esto poniendo el número de cédula de la paciente o el nombre y el apellido tal y como fue ingresado en la historia originalmente cuando se hizo la primera vez, o si lo estamos haciendo nuevo tendríamos entonces que crear un formulario nuevo. La creación de los formularios solamente las va a realizar el Registro Médicos y Estadística, REGES. Por lo tanto, cuando la atención la realice un personal de salud a la paciente, ya esa paciente debe tener el formulario creado y los datos ingresados. En el caso de registros estadísticas, para crear el formulario tendría que primero verificar que la paciente no haya sido creada en alguna otra instalación, ingresando la cédula de la paciente. Esto es una cédula ficticia, o poniendo el nombre de la paciente y dándole buscar. Si la paciente no aparece, ¿no?, porque pues, definitivamente no va a aparecer porque es una cédula ficticia para la práctica, entonces se crea el nuevo formulario dándole a esta pantalla. Por default va a aparecer siempre el país, que es Panamá, y que se incluya como número de cédula, pero da la opción también a que si la paciente presenta su pasaporte, también se puede ingresar con número de pasaporte o que se le pueda poner el número del expediente. Pero esta va a ser la única forma o con el único número que va a poder ser llamado nuevamente el expediente para la atención. O sea que la creación de este formulario es importantísimo, explicarle al paciente que ese va a ser el número que va a contener la historia de por vida. No se debe cambiar realmente y no se puede cambiar realmente el número de identificación, por lo tanto es único. Entonces al crear el formulario se crea con la cédula de identidad y se va a empezar un nuevo registro. La única forma la forma que tiene el sistema de identificar la historia de esa paciente es con el nombre, con el número de cédula y con el número de embarazo que está cursando la paciente en ese momento. Y esa es la forma que se identificaría la historia de la paciente. Si la paciente tiene o está cursando con el embarazo número 3, ese sería el registro de la forma en que lo vamos a poner. Y al crear la historia vamos a estar haciendo el control de esa paciente de su tercer embarazo. Si la paciente regresa nuevamente 1 año, 2 años o 3 años después, o en el momento en que regrese nuevamente, entonces se tendría que escoger el siguiente registro de la paciente y así sucesivamente. En el momento en que se usa este registro, cuando lo volvemos a abrir ese registro no va a aparecer ya porque ya está utilizado. En algún momento
se van a tener toda la información de los partos anteriores que han tenido los pacientes que están registradas en el sistema informativo perinatal actual, que usa la modalidad de Windows, en el SIGWeb Plus. Por lo tanto, en este momento están disponibles todos, pero en algún momento futuro van a estar solamente disponibles los que la paciente no haya tenido y se podrá registrar de esa forma. Al llenar entonces la cédula y el número de embarazo, le podemos ir al formulario para entonces ya iniciar el llenado de lo que sería la historia clínica perinatal de la paciente. Es un paso importante poner la gesta de la paciente y las preguntas que se le hacen al paciente para que ella nos brinde esa información. Es importante que se consideren si la paciente ha tenido pérdidas gestacionales tempranas o abortos, o que se ha tenido algún embarazo que haya terminado en una muerte fetal tardía o un óbito o inclusive una muerte infantil, porque a veces quedan, si nosotros solo le preguntamos cuántos embarazos ha tenido, pudiera ser que no registre eso y quede entonces un mal número. Entonces es importante hacer las preguntas adecuadas, como hacemos en el filtro de saber cuántas veces ha estado embarazada la paciente, para que entonces nos diga el número adecuado o número actual y confiable de cuál embarazo está cursando la paciente. Posteriormente, ya al ir al formulario, nos va a aparecer entonces la historia clínica perinatal exactamente como está el formato en papel que todos conocemos y utilizamos en este momento. Como mencionaba, este registro lo debe hacer únicamente el personal de registros estadísticos y va a iniciar poniendo el nombre, el apellido y el domicilio de la paciente. Esto es importante para posteriormente poder localizarla en el caso de que sea necesario. Por lo tanto, hay que ponerle el domicilio lo más exacto posible, incluyendo algunas direcciones que se ponen en algunas partes para poder localizar la vivienda. Y ellos pueden poner también lo que son tanto distrito como corregimiento, que ya se realiza de la misma forma en el expediente electrónico y en los expedientes en físico que se tienen también actualmente. Lo que es el número de teléfono de la paciente es importante también por cualquier tipo de localización que haya que hacer de estas pacientes, y esta ventana acepta hasta 2 números de teléfono de más de 6 números. O sea que hay espacio suficiente para escribir inclusive hasta 2 números de teléfono. Es importante poner la edad de nacimiento de la paciente, pero no se va a poner automáticamente, no se va a poner la edad. Tendremos que calcularla y agregarla nosotros. Lo que sí se pone automáticamente es si la paciente tiene menos de 15 años o más de 35, se pone automáticamente esta verificación, o si la paciente tuviera más de 35, también automáticamente se va a poner la verificación del cuadro de alerta en relación a mayor de 35 o menor de 15. Todo esto se llenan entonces esto preguntándole a la paciente, ¿no? Y en lo que es el lugar de control del prenatal, ahí entonces van a aparecer las instalaciones para que se anoten cuál es el lugar del control prenatal. Este es un dato importante porque así se pueden entonces hacer las estadísticas, por ejemplo, del inicio del control prenatal, donde fue el de la paciente, que pudiera ser inclusive diferente al inicio, al lugar en donde el paciente realiza el parto. Inclusive el inicio del control prenatal puede variar de los lugares en donde la paciente se atiende, y por tanto también en una de las pestañas de control del embarazo vamos a poder poner el lugar en donde se está realizando el control, que pudiera ser diferente al inicio del control prenatal. Esta es una parte importante porque también eso nos permite hacer ese cruce de variables y poder localizar de nuestras pacientes que inician control a dónde lo continúan o inclusive a dónde tienen el parto al momento de que tienen el parto de esa paciente. Desde el momento en que se pone el nombre de la paciente, queda la historia creada, y si yo salgo del formulario, ¿no?,
yo puedo entonces localizar a esa paciente con ese número de cédula que se creó, ¿no? Ahí está ya creado el formulario y yo puedo regresar entonces las veces que sea necesario, en el momento en que la paciente regrese para algún tipo de atención. Nuevamente, algo importante es que vamos a iniciar el formulario que nosotros necesitemos. El CIP base es la historia clínica perinatal base, pero también pudiera ser, si la paciente va para una atención diferente, por ejemplo, si tiene una posible situación de aborto, también podemos nosotros ver el formulario del CIP aborto, o algunos de los otros formularios en donde quizá queremos anotar, por ejemplo, el del COVID-19 que ya existe, el del Zika, o el de morbilidad materna extrema que está incluido en el CIP base.